Hola, ¿qué tal amigos de Cinema Station? Junto a Melanie de la Rosa, Sergio AM. Hoy un nuevo podcast, hoy una nueva película, hoy un debate pero bien caliente al rojo vivo para El Brutalista, la película que ganó premio Oscar como mejor actor protagónico Adrien Brody. San, amiga, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias como siempre emocionada de otro episodio, de otra película, y esta no es la excepción porque obviamente estaba esperada, ya lo habíamos hablado en los episodios anteriores que tenía que estar en la lista esta película, pero bueno, estábamos como que sí, no, esperar a que esté en cine, qué tal, y casi no, porque obviamente es una de las películas que dura cierto tiempito y Sí. desmotiva como al verla, pero vamos a decir la verdad, creo que valió la pena. Sí, totalmente, Sí. totalmente, la verdad. Vamos a entrar de una al debate y al análisis de esta gran cinta, como lo dijimos, protagonizada por el gran Adrien Brody, en la piel de Laszlo Todd, un arquitecto israelí exiliado, no exiliado, yendo a Europa y después viajando a los Estados Unidos para pues poder sobrevivir o tener tranquilidad, tener calma. Y en medio de todo esto pues conoce a un señor magnate que pues le contrata, al principio lo trata como un perro, por decirlo así. Luego pues lo contrata para hacer unas obras porque se dio cuenta de que a pesar de que era un tiempo, una época no presente, sus ideas siempre fueron vanguardistas y muy tecnológicas. Y bueno, a raíz de todo esto pues van forjando como, no una amistad, sino como una clase, como negocio, empleador, empleado, negocio, no sé cómo llamarlo, pero más o menos así. ¿Qué óptica tienes? ¿Cómo la viste? Bueno, la verdad por partes, porque siento que es una película que tiene de todo, Sí. pero algo que muchas personas latinaron o sintieron fue que tiene una fotografía Uy. impecable y yo digo que a partir de ahí vale la pena. Es una película que si bien las personas que de pronto están familiarizadas con los biopics ficticios o de ficción, como aquí le hablamos, la película de Tar, ¿Qué tal? Sí. ¿te acuerdan? Eh, es una película que por más que pueda estar basada en personajes o inspirada en de pronto arquitectos en este caso, o artistas o personas realmente influyentes en el medio que se está desarrollando, pues en este caso arquitectos, siempre va a tener un tema de ficción que es lo que va a emocionar, porque digamos, esta película, y te lo comentaba detrás de micrófonos, siento que es un mar de tragedias. Y listo, Sí. una persona real, una vida y obra de alguien le pueden pasar miles de cosas, pero llevarla al cine y que sea, o sea, que enganche y que en 3 horas y media casi tú no dejes de ver ni un fotograma, no solo por lo visual, sino por la historia, es un reto muy grande. Entonces siento que esta película lo logró e incluso me atrevo a decir que me vi más involucrada en la película, en la historia y en la forma como obviamente lo cuentan y lo presentan, que de pronto esta, la del asesino de la luna. Ah, ok, sí. Me Sí, cansó ¿qué un tal? poco. Me cansó. Sí, Y sí, eso que es de Scorsese. exacto. Y por más que sea director de culto, una película que se posicione como de culto y así, siento que esta no la sentí. No la sentí, o sea, la sentí de culto, perdón, ahí te Sí. corrijo. La sentí en plan de que hay muchas cosas que rescatar, no es una película que canse, no es una película que de algún modo uno dice, hay cosas aquí que no entiendo por qué van. Siento que cada cosa en pantalla, y obviamente eso es la intención de que todo esté en pantalla tenga un propósito, un mensaje en temas de semiótica, en teoría en general, una intención. Hay películas que uno dice, no sé por qué me dejan tanto tiempo la cara de alguien si yo ya entendí que está triste. ¿Sí? Aquí hay muchas escenas y podemos como compartir puntuales que yo siento que duraban por lo menos 1 o 2 minutos más de lo que normalmente podría evocarse pues el sentimiento o esto en la pantalla. Siento que aquí la alargaban un poquito más y uno como que no solo se quedaba, sino que te añadían o combinaban con el audio.
Entonces era como que había que estar pendiente y de pronto no solo lo que estaba en pantalla estaba como pausado, entre comillas, sino que también tenías que escuchar. Y eso era lo que cambiaba, eso era lo que le hacía interesante. Pasaban en ciertas escenas, por ejemplo, cuando iban de la mansión de este personaje que mencionaste que tiene mucho dinero y tal, que lo contrató. Cada vez que iban a la ciudad o al pueblo más cercano, siempre hacían una escena de perspectiva del auto con todo esto, el atardecer o el amanecer. Exactamente. Exacto. Y es lo mismo que nos presentan en los créditos iniciales, que uno dice... Bestiales. Espectacular. Sí. Que aparte el uso de un crédito horizontal, que también nos está mostrando un horizonte, y justamente la forma en que está diagramado, como pues lo quisieron poner, así, el estilo brutalista, como muy geométrico, preciso, como que esa estética muy cero flexible, que uno dice, como que no da tanto la imaginación, sino que todo tiene que ser cuadriculado y tal. Desde el segundo uno nos muestran, e incluso obviamente pues ya entrando en detalle, todo lo que son los ángulos de cámaras, eso lo precisan demasiado bien. Entonces es una película que cada fotograma, cada cosa que aparece en pantalla para mí está pensado 10.000 veces antes de que tú lo pienses. Sí, magnífico, o sea, es así, es real. Y pues la particularidad de las personas cuando son, como tú lo dijiste, perfeccionistas o casi que rayando en la obsesión con su trabajo. El protagonista de esta película, Laszlo Toth, no era ajeno a ello. Y pues el estrés de que su esposa todavía estaba en un lugar donde era la posguerra, en Europa y todo lo demás, y pues el tipo de la noche a la mañana nos lo muestran como drogándose, un drogadicto y alcohólico, y pues bueno, después cuando se encuentra con un desconocido que trabajó con él en Italia, le invitan a una fiesta esa noche, y esa noche también es víctima de una violación. Entonces en realidad lo que tú decías ahorita es particular porque, o sea, no salía de una cuando ya estaba en la otra, y creo que el texto o el nombre de la película está fantástico porque en realidad es brutal, pero no brutal desde las cosas aberrantes o desde las cosas extrañas, sino de todo lo que una persona pues llega a vivir o a pasar en el trasegar de la vida, que para algunas personas es fuerte, dura, y para otras pues como que todo fácil, pero al ser fácil no le ponen empeño a algunas otras eventualidades de la vida. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa concesión social, creo que dieron con la tecla en cuanto a una crítica social de lo que es la sociedad americana, porque prácticamente es eso, sin ánimo de herir a algún amigo americano que me esté observando, que me esté escuchando ahí, pero pues en realidad es así, y algunos de ellos, que son muy sensatos, saben que forma parte de su cultura. No de todos ellos, pero sí forma parte de la cultura todas estas temáticas que presentó la película, más allá de ser ficción, más allá de ser un biopic, más allá de todas estas críticas sociales o denuncia, como se le quiera llamar, pues es una temática fantástica basada pues en la arquitectura, y que el tipo fue un adelantado a su época, porque la película no se desarrolló, Melanie, no se desarrolló para darte el cambio en el tiempo actual. La película pues viene a una época muy atrás. Incluso cuando ya viene llegando a la década de los 80, ya el tipo está bastante edad avanzada, en una silla de ruedas, la que parece ser su hija sobrina, pues lo lleva a una conferencia y ella toma la vocería y habla y todo esto, y la película tiene su parte sentimental hermosa, Sam. Sí, concuerdo. Y es, digamos que esas cosas muy detalladas y muy interesantes que aprecia uno del director, que no solo te evoca pues literal lo que quiere expresarte, sino que mediante la historia y ciertos sucesos, y obviamente como todo la transformación del personaje, sea para bien, sea para mal, indica lo que es el título de la obra. Sí. Digamos. Entonces es muy interesante cómo tomó esta, vamos a decirle, corriente artística, arquitectónica, pues como que una tendencia en diseño, y la llevó a la narrativa. Exactamente. Entonces, eso primero se aprecia un montón porque
no solo se queda en el biopic de alguien que de pronto tiene ciertas frustraciones y ciertos deseos para ser el mejor arquitecto, ¿sí? Digamos que aquí era una persona totalmente retraída a ser alguien exitoso, sino que simplemente quería vivir el día de hoy porque, a ver, le han pasado muchas cosas, comenzando por el tema de tener que emigrar por la guerra que se veía en la época, pues más precisa, la Segunda Guerra Mundial, sí. Aparte por ser judío y obviamente no abrirse a cambiar sus ideales y creencias para encajar en una nueva sociedad que era la americana, pero igual era la necesidad de sobrevivir, la necesidad de, digamos que pasar de casa en casa prestando sus servicios porque era lo único que puede hacer, que a pesar de todo un arquitecto no es cualquier trabajo, pues sí. en este caso de la historia, pues nunca lo pintan como algo adinerado, pero sí como que intentaban darle valor a su arte como prestigio. Pero al final y literal, al final de la obra, es que realmente se le da el reconocimiento como arquitecto, como persona creativa, como realmente el talentoso que es. Pero toda su vida atrás, como tú lo dijiste, drogas, de pronto sin un rumbo, por más que tuviera a su esposa, llegó un momento en que no la reconocía como tal. Pues de pronto por lo que vivieron, pues ya no es, o sea, el sentimentalismo en esta película se siente muy mínimo, sí. Y es esa parte tosca y austera que visualmente nos presenta el diseño arquitectónico brutalista. Sí, como algo muy, muy geométrico, muy rudo, muy plano. Plano en el sentido de que no hay un tema estético que uno llamaría estética de ponerle muchos colores, de que es orgánico, de que todo fluya, no, o sea, literal es todo lo contrario. Entonces, también personajes que siempre están parados en la raya, pues para cumplir sus beneficios, porque sí, como diferentes ámbitos e intereses, pero siento que él al mismo tiempo era el único que de pronto no sabía qué era lo que quería, salvo cuando estaba enfrente de una propuesta para hacer una obra. Sí, es así. Sí, y al final, o sea, yo quedo con un sinsabor al final porque siento que hemos visto diferentes biopics, cosas que de diseñadores, de artistas y tal, o cantantes, que de pronto sí te muestran como ese desarrollo en imágenes de una obra muy especial, como muy grande, muy impactante. Siento que dilataron mucho su magna obra, que lo iba a ser reconocido, y solo hasta el final pues se le dio ese reconocimiento, pero no lo mostraron como de pronto yo quería, o sea, teniendo tanto recurso, que era toda la fotografía espectacular de toda la película. Siento que me quedé corta con esas imágenes que sí estaban súper bien tomadas de cada una de las paredes y tal, de este centro comunitario por el cual él básicamente pues esperó por mucho tiempo para poder ver la realidad. Siento que no sé, o sea, de pronto parte personal, pero siento que le hubieran visualmente dado como mejor impacto, no sé. Sí. A veces uno le queda ese sinsabor de que pensé que iba a tomar otro rumbo por este lado o por aquel, pero siempre nos queda esa sensación. Lo que quería aportar es que en medio de todo esto que tú has reseñado, el tipo pues tenía una espiritualidad muy grande en cuanto a esa magna obra que estaba realizando, pues tenía precisado pues las puestas y las salidas de sol para que reflejaran pues la cruz en su interior y todo lo demás. Era un tipo muy, muy visionario, un tipo muy inteligente, pero quiero detenerme en que si bien Felicity Jones, que era su esposa, Erzsébet, ingresó 1 hora 30 del metraje, su
participación, su performance fue fantástico, la forma como, su forma dulce, de esa mujer pues dulce, esa persona llena de amor. Y pues cuando pasó lo de la violación que reseñamos ahorita, cómo se va con un caminador porque tenía problemas motrices o dificultades para poder desplazarse, cómo va hasta allá, cómo encara al victimario o el maleante sobre su esposo y todo lo que sucede ahí. Esta es una gran actriz. Yo quiero detenerme aquí y quiero decir que el villano es Guy Pearce. Para aquellas personas pues que les gusta mantener los nombres, conocer a los actores, a los talentos, es el de Memento, donde pues digamos que alcanzó su fama. Es un largometraje pues basado en un cortometraje de los hermanos Nolan, y el gran Adrien Brody. Guy Pearce es el villano y el gran Adrien Brody es el protagonista, es Laszlo Todd, ganador del premio Oscar. Quiero decir que yo lo conocí, lo vi a Adrien en la película The Jacket, que tradujeron acá como Regresiones de un hombre muerto, donde él es un soldado americano y muere, tiene regresiones dentro de una morgue, dentro de un cubículo de una morgue. Y yo digo, wow, ese tipo, ¿quién es? ¿De dónde salió? O sea, es una gran actuación. Y recordemos que él hizo El pianista, también ganó su primer Oscar, lo alcanzó ahí, y su segundo Oscar con esta película. Es de esos actores que de pronto no son tan rimbombantes como otros, pero es talento puro. O sea, es una actuación fantástica en todos los estados: estado sobrio, estado drogado, estado depresivo, sí, estado psicológico. Sam, me gustó mucho la actuación de él. Quería pues tocar este tema y quería también decir que en estos días pasados se ha ido de la vida terrenal el gran Val Kilmer, quien estaba enfermo pues de un cáncer de garganta, y pues su última actuación en el cine fue en Top Gun Maverick, y ha partido. Y también pues quería tocar este tema, pero volviendo a esta película que nos gusta, que hemos analizado, pues el debate da para mucha tela en realidad sobre este metraje. Los arquitectos, me imagino, o los estudiantes de arquitectura o los arquitectos al verla pues podrán recrear y podrán tener un debate desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura, y que es una película muy valiosa para ellos. Entonces esto también es una película que toca varios puntos, desde la profesión de la arquitectura, el diseño, la sociedad, como Melanie lo decía, no nos dijeron que era millonario, pero pues era refinado, se expresaba bien, era educado, casi nunca estaba de mal humor hasta cuando vio que su obra iba a ser saboteada y todo lo demás. Pero los tiempos que manejaron como si fuera una obra de teatro esta película, me gustó. El epílogo fue, para mí, fue bacano, pero pudo haber sido mucho mejor, Sam. Sí, sí. De hecho, en redes vi pues como reseñas, porque digamos que una película bastante hablada, no solo por ser ganadora y nominada a varias categorías en el Oscar, sino por manejar un tema muy profesional, en plan, toda la arquitectura. Es muy interesante a veces cuando te cuentan algo en donde tú no tienes afinidad. Pues yo no tengo que ser un arquitecto para que me interese ver una película sobre uno. Si de pronto la forma en que lo cuentan me relaciona a mi día a día, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué significa la arquitectura para ti? Entonces le preguntaban a él. Él hizo todo un comentario que la verdad los diálogos a mí me gustaron mucho, todo el guión. No era tan explícito como tan directo, sí manejaba cierta elocuencia y de pronto por la época o no sé, pero también se escondía un poquito en lo inocente, porque digamos que el idioma original de ellos no era el inglés. Entonces esa fuerza por intentar adaptarse a una nueva sociedad americana, cuando ellos eran húngaros, si no estoy mal, y intentaban usar un lenguaje súper claro, súper directo, muy sencillo, la verdad, para nosotros. Entonces, sí veía como comentarios que pues digamos que la comunidad de arquitectos estaba separada entre que les gustaba o no les gustaba la película, porque a los súper fanáticos de obviamente la carrera y lo que defienden esta pasión, decían que el protagonista tenía todo menos
como era brutalista. O sea, era un arquitecto, podía ser un arquitecto normal, pero brutalista como tal no llegaba a ese punto. Entonces me quedé como que, bueno, alguien que sabe cómo luce alguien brutalista como de profesión, de arquitecto, sabrá llegar a ese límite de qué tan serio debe ser, qué tan acorde puede ir esta corriente de diseño con un diseño de personaje. En este caso, la verdad me gustó mucho eso. Sería interesante ver las opiniones de las personas, en plan como a qué punto llega esto a ser ficción o ser realmente una adaptación muy real de alguien. Pero sí habían otros dichos por el director de que realmente él se basó en muchos arquitectos, varios de ellos brutalistas, para darle vida a este personaje ficticio. Sin embargo, no deja de ser una persona que pasa por miles de cosas y no por eso pues lo va a hacer un brutalista. Es más como que esa corriente en donde él se va por sus vivencias, por su talento, por sus aficiones personales. Esto no lo dicen en la historia, pero hubiera sido chévere que lo conectaran o dieran una alusión de qué lo hizo ser así. O sea, más allá de que si le gustaba la arquitectura o no, ver por qué específicamente esta corriente y no otra. Sí. Sí, es cierto. Hay que decir que la cinta se desarrolló en Filadelfia y todo lo que tiene que ver con Pensilvania y todos los pueblitos y la gran ciudad, como lo hemos reseñado acá, en la época pues de los años 50 en adelante y todo esto. Y pues sí, lo que tú decías es tan ciertamente verídico, que a uno dentro de este ejercicio de lo audiovisual, de lo cinematográfico, de la parte del diseño y todas estas cosas, queda como que muy cuesta arriba poder satisfacer el paladar de un público tan complejo y tan grande que en realidad el tipo lo explicó. Me imagino que tuvo que haberse cerciorado o tuvo que haber tenido algún diálogo con un grupo de arquitectos y mira, tengo esto, desde qué punto de vista pudiera enfocar esto así, esto de otra manera. Y pues es muy difícil, la verdad, en el cine, pero lo que sí yo valoro mucho de esto es el corte independiente de esto. Ojo, con productoras y con compañías, pues unas de corte independiente como A24, que está dentro de la producción de esto, aportando un dinero y está ahí, pero, o sea, obviamente Focus Entertainment es quien aparece en pantalla más que todo lo demás, pero a mí me pareció una cinta espectacular. La verdad, esas 3 horas, 22 minutos, no las sentí pesadas, como tengo que decirlo, soy fanático de Scorsese y lo que Melanie decía ahorita, ¿verdad?, de la película, que también tenía un gran cast, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y toda esta poca gente, la sentí pesada. La sentía pesada y no la disfruté. Pero yo esta película la disfruté desde el primer fotograma y el guiño que me dieron fue mostrándome los créditos de apertura o la intro, como le llamamos. Como quien dice, quédate que vas a ver una vaina que te va a gustar, y esos créditos no iguales salen al final de una manera brillante. O sea, sí, esta película a mí me ha gustado mucho. Y es un punto, no de partida, es un punto de inflexión para recordar que antes que profesionales somos seres humanos, somos personas que tenemos problemas, que tenemos debilidades y que tenemos fortalezas, y eso es lo que nos hace mortales, Sam. Sí, yo creo que más pues le puedo dar créditos al hecho de crear un drama épico, dicen algunas reseñas, que es obviamente cuando cuentan una historia en donde al personaje le pasa de todo para cumplir un cometido o una misión, pues es lo que define el género épico. Este básicamente podría ser uno de ellos, al ver toda una historia hasta ya ver al personaje maduro, en donde por fin consigue ese cometido, que en este caso era ver su obra magna como arquitecto. Pero sí, adjudico un poquito el hecho de mantenernos ahí viendo en pantalla siempre, es porque siempre pasaba algo tras, o sea, sí, que de pronto en otras películas son un poco más quietos, más diálogos, más como de darte contexto, y siento que ya dar contexto está, como quien dice, mandado a recoger. Es como dilo directo y pon acción.
O sea, Sí. la gente ya quiere ver qué pasa, si quiere, no sé, si tiene que escoger 3 caminos, qué pasa si escoge los 3 caminos, qué pasa si, pues, si escoge uno. O sea, darle ese sentimiento de riesgo al mismo, en este caso, espectador, para que sienta lo que está sintiendo, pues obviamente el personaje. Entonces, siento que ya acumular mucho la historia la hace muy plana. Entonces tiende a aburrir mucho. Y bueno, no soy fanática de películas de 3 horas. De hecho, lo pensaría un montón. Porque lo primero que van a pensar es, me voy a aburrir. Sí. Me voy a aburrir, qué pereza. Obviamente ya prefiere uno que verla cómodamente en su casa cuando esté en streaming, que ir a cine, por más que haya un intermedio de 15 minutos. Me gustó mucho el intermedio de esta película, que paró con la fotografía de él cuando se casó, y es como que el fin de la primera parte de la historia, que era él lo llamaba como cuando él llega, y ya, el resto como que contexto de quién era, cómo llegó, qué hacía, y ya luego nos dan esta intervención con la imagen para ya presentarnos de que la esposa iba a llegar, que era como su anhelo de encontrarse después de estar separados por la guerra. Entonces fue muy interesante. Pero sí, muy, muy arriesgado de hacer Sí. a la gente que ahora quiere todo rápido y todo. Exactamente, y todo corto y todo conciso de una vez. Es complejo, así es. Bueno, esperando que este análisis haya sido del agrado de todos y cada uno de ustedes. Este ha sido el análisis nuestro del episodio de El Brutalista, estelarizada por el gran Adrien Brody y un gran cast, Felicity Jones, como lo decíamos ahorita, y el gran Guy Pearce. San amiga, gracias. No, gracias a ti, y obviamente estamos abiertos a que nos manden sus comentarios, sus películas, qué quieren hacer, qué quieren hablar, y pendiente a las redes sociales, más que todo por las promociones que tenemos con Cineland, y claramente ver qué películas van a estar en los próximos episodios para que se preparen, para que las vean, para que no se spoileen aquí con nosotros si no quieren, sino que puedan comentar y dar su crítica también. Amigos en YouTube, muchas gracias por el apoyo, más de 2100 suscriptores, estamos creciendo, estamos evolucionando constantemente, y también a quienes nos sintonizan y nos observan a través de Spotify. Nos reencontramos la próxima semana, amiga. Chao. Chao.